Pues nada, bienvenidos a todos a esta nueva sesión clínica de anestesia. En este caso hemos elegido un tema que en los últimos años está cobrando mucha importancia porque la comunidad científica tiene mucho interés en conocer qué es y en qué porcentaje aparece esto de la atelectasia pulmonar. En medicina humana hace ya bastantes años que se conoce que es un problema, se conoce que implica complicaciones posoperatorias, y en medicina veterinaria en los últimos 5 o 10 años también se ha comenzado a despertar interés en la comunidad científica por saber si aparece este fenómeno de la atelectasia pulmonar y si se puede resolver de alguna manera, que esto sería lo que llamamos las maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Qué vamos a ver a lo largo de esta sesión? Vamos a ver, primero, definir qué es la atelectasia pulmonar. Segundo, saber qué consecuencias tiene para los pacientes, si es que las tiene. Saber cómo se diagnostica, es hacer una evaluación de la cantidad o el porcentaje de atelectasias que aparecen durante la anestesia. Saber si es posible evitarlas y cómo se pueden evitar. Y una vez que ya han aparecido, saber cómo se pueden resolver, que nos van a llevar a explicar cuáles son las maniobras de reclutamiento alveolar que podemos realizar durante la anestesia. Y por último, como hemos hecho otras veces, vamos a realizar un Journal Club donde discutiremos, haremos una revisión crítica de un artículo científico y que está relacionado con el tema que vamos a ir hablando durante toda la sesión. Bien. ¿Qué es la atelectasia pulmonar? Bueno, esto de la atelectasia pulmonar es sinónimo, o sería casi lo mismo de hablar de colapso alveolar. Esto nos lleva a definir de alguna manera cuáles son las zonas que existen en un pulmón. Y hay estas 3 zonas que se llaman las 3 zonas de West, que están bastante bien definidas y cada una con su relación ventilación-perfusión determinada. Como veis, en la zona del centro tenemos la zona que el pulmón tiene una correcta relación ventilación-perfusión, es decir, hay una buena ventilación, los alveolos están bien aireados y hay una buena perfusión. Afortunadamente, en el pulmón sano, esto ocupa el 80 al 90% de todo el parénquima pulmonar. Sin embargo, siempre existen otras zonas en las que la relación ventilación-perfusión están alteradas. Por un lado, tenemos la zona de espacio muerto alveolar, donde tenemos alveolos que están abiertos, es decir, que hay una correcta ventilación, pero sin embargo no llega a una correcta perfusión, ¿vale? Eso es lo que se llama el espacio muerto alveolar. Y por otro lado, tenemos alveolos que están cerrados, es decir, que no están bien aireados, pero que sí llega una correcta perfusión, que esto sería lo que se denomina el shunt pulmonar, ¿vale? Que será la zona que se relaciona con la atelectasia o el colapso alveolar. ¿De acuerdo? Esto de la atelectasia o el colapso alveolar ocurre desde el minuto 1 de la anestesia, ¿vale? No es algo que ocurra a partir de 1 hora, a partir de 2 horas de la anestesia, ocurre en el minuto 1 de la anestesia, porque de hecho todos los pulmones tienen cierto grado de colapso alveolar, ¿vale? Y todas aquellas causas que vayan a empeorar, que ahora le vamos a ir viendo, esta situación de mala ventilación van a ocasionar un aumento del porcentaje del shunt pulmonar. ¿Cuáles son las causas de la atelectasia? Pues principalmente 3, ¿vale? Atelectasia por compresión, donde lo que ocurre es una reducción de la capacidad residual funcional, que es ese volumen que queda, volumen de aire que queda al final de la expiración, y esto es especialmente grave en casos de obesidad, sobrepeso, en casos en que hay un aumento de la presión intraabdominal, ya sea de forma patológica o ya sea de forma iatrogénica, como por ejemplo puede ser en la laparoscopia. Lo que hacemos es meter una presión intraabdominal, realizamos un neumoperitoneo, que lo que hace es empuja sobre el diafragma y las vísceras torácicas quedan comprimidas y de esa forma se produce atelectasia por compresión con mucha frecuencia. Y luego la posición de los pacientes muchas veces ya sabemos también que agrava esta situación de atelectasia por compresión, especialmente cuando hablamos de posiciones en Trendelenburg, donde también hay una compresión sobre las vísceras torácicas.
Luego, en anestesia, hay un fenómeno muy interesante que es la atelectasia por reabsorción. Esto es algo que realmente tenemos que entender como un problema derivado de algo bueno, porque el oxígeno tiene una buenísima difusión desde el alvéolo hacia los capilares. Eso en principio es algo bueno, porque es algo que necesitamos para el metabolismo aeróbico de los tejidos, necesitamos que haya oxígeno, perfecto. La cuestión es que si yo los alvéolos solo los lleno con oxígeno, el alvéolo se va a quedar vacío muy rápidamente porque el oxígeno va a salir del alvéolo muy rápido y entonces se cierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene nada. Si trabajamos con fracciones inspiradas de oxígeno muy elevadas, es decir, solo oxígeno, el 100% de oxígeno, lo que va a ocurrir es que este oxígeno muy rápidamente va a salir de los alvéolos y por tanto el alvéolo se va a quedar vacío. Y luego el último fenómeno, que sería la atelectasia por pérdida de surfactante, es quizá el menos importante en anestesia, al menos en anestesia veterinaria, porque como sabéis, el surfactante es una sustancia tensoactiva que lo que hace es abrir o permitir que el alvéolo se quede abierto, y el oxígeno, parece ser que exposiciones continuas al oxígeno de alguna manera lavan este surfactante pulmonar. Pero esto no es un fenómeno que ocurra en cuestión de minutos, ¿vale? Ocurre en cuestión de horas, bastantes horas. Así que no será un problema a no ser que estemos hablando de situaciones de 12 o 24 horas, ¿de acuerdo? Todo esto que nos va a llevar a lo que se denomina el atelectrauma. ¿Qué es el atelectrauma? No es una exposición muy elevada de volumen o de presión, simplemente es cuando mi alvéolo se va a cerrar, abrir, a cerrar y abrir de forma muy repetida, porque como no le queda este esqueleto alveolar, cada vez que ventilan, lo que está pasando es que se cierran, se abren, se cierran y se abren, ¿vale? ¿Y qué consecuencias tienen esto sobre nuestros pacientes? Bueno, porque esto es importante, saber que, vale, parece que hay un problema, pero hay que saber si este problema es importante para nuestros pacientes. Lo que sí es seguro es que estamos hablando que la atelectasia lo que es un aumento del porcentaje del shunt pulmonar y por tanto hay una alteración de la ventilación-perfusión. Es algo que ya sabemos a priori que es algo patológico. Y en la peor de las situaciones de estas alteraciones de ventilación-perfusión, lo que nos va a ocurrir es que no hay un correcto intercambio de los gases y por tanto puede llegar a una situación de hipoxemia. Bien. Pero además de este caso extremo en el que ya haya un muy mal intercambio del oxígeno, tenemos otras situaciones que no son tan extremas y que parece que pueden aparecer en cualquier momento en la que aparezca atelectasia. Y es que en estos alvéolos colapsados se produce una estimulación de macrófagos y esto nos puede llevar a lesión pulmonar. Esta lesión pulmonar se relaciona con aparición de neumonías en el posoperatorio. Pero ojo, esto solo está demostrado en medicina humana, ¿vale? La relación entre aumento de atelectasias y aumento del porcentaje de neumonías posoperatorias está demostrado y comprobado en medicina humana, pero no así en veterinaria a día de hoy. A día de hoy, probablemente dentro de un tiempo lo vayamos a demostrar, pero a día de hoy la única evidencia que tenemos es que ocurre en la especie humana. Vale, ahora sabemos que hay un problema, lo que no sabemos es en qué porcentaje está apareciendo, si está apareciendo en mi paciente o no está apareciendo en mi paciente, es decir, que hay que diagnosticar y evaluar este problema. Lo más clásico que se hacía hasta hace unos cuantos años era hacer una radiografía. Mediante una radiografía somos capaces de hacer una estimación de un pulmón colapsado, una atelectasia pulmonar. En el posoperatorio generalmente se hacían. El problema es que esto no lo podemos hacer de forma intraoperatoria con facilidad. También la ecografía es lo que últimamente está cobrando más fuerza para la evaluación de la atelectasia pulmonar. Ahí ya sabemos que hay determinados patrones que se relacionan con colapso o atelectasia pulmonar. Esto es una técnica muy buena, es una técnica no invasiva, con lo cual probablemente en los próximos años sea quizá lo que más fuerza va a cobrar. Pero sigue siendo la técnica ideal
en cuanto a su capacidad diagnóstica, el TAC, porque nos permite hacer una evaluación de todo el pulmón en todas sus dimensiones, en sus 3 dimensiones, del colapso alveolar de la atelectasia pulmonar en los 2 pulmones en su volumen completo. ¿Vale? La cuestión es que eso tampoco está al alcance de todos nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer en anestesia para hacer una evaluación o una estimación de esta atelectasia pulmonar? Bueno, pues podemos emplear esto que se denomina la compliancia pulmonar. Esto de la compliancia es una traducción un poco rara del término compliance en inglés y también se ha traducido como complianza. Bien, lo correcto quizás sería decir compliancia, aunque sea una palabra rara, ¿vale? ¿Qué es la compliancia? ¿Qué es lo que está midiendo? Bien, esto de la compliancia es la relación entre el volumen y la presión, es decir, qué presión está generando un determinado volumen que yo voy a meter dentro de mi paciente, ¿vale? Eso es la compliancia. Lo podemos medir en la boca de paciente o en la propia máquina de anestesia, ¿vale? Lo habitual, como veis, es colocar estas piezas que se llaman piezas de espirometría, que además de tener una línea de muestra de gases para valorar los gases anestésicos, el CO2, el oxígeno y demás, tiene estas otras 2 líneas que lo que hacen es medir o valorar el flujo y la presión. Y de esta forma podemos saber qué volumen se ha metido dentro del paciente y qué presión eso ha generado. Eso es la compliancia. Ojo, que nosotros cuando hacemos esta medición de la compliancia mediante estas piezas aquí a la boca de paciente, lo que estamos haciendo es medir la compliancia de todo el paciente, es decir, de todo el sistema respiratorio, es decir, del parénquima pulmonar y la caja torácica, ¿vale? Es decir, que la caja torácica, cuando el tórax está tórax cerrado, no es cirugía con tórax abierto, también va a generar unas resistencias a la entrada de este aire, con lo cual tenemos que tener un poco en la mente que cuando yo mido a la boca de paciente la compliancia, la presión, ¿vale? O el volumen, todo eso están relacionados con la compliancia de paciente o compliancia de la vía aérea también se llama, ¿vale? Y eso es la suma de 2 cosas, la compliancia o la presión de transpulmonar, que sería la que está dentro del propio parénquima pulmonar, y la compliancia o la presión pleural, que sería del continente, ¿vale? Es decir, de lo que es de la caja torácica, la pared costal, diafragma, todo lo que quedaría fuera, que también sin duda va a generar, tiene su propia elasticidad o su propia compliancia, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros medimos a la boca del paciente es la suma de los 2. Y esto es importante porque a nosotros lo que realmente nos importa es saber lo que está pasando dentro del parénquima pulmonar, dentro de los alveolos, ¿vale? Así que generalmente lo que ocurre es que cuando tenemos el tórax cerrado, la compliancia o la presión que se mide en la boca del paciente está siempre por encima de la presión que realmente hay dentro del parénquima pulmonar, ¿vale? Porque se le está sumando también la presión que genera la propia pared, ¿vale? Bien, y luego, esto de la compliancia, hay también que tener muy claro cómo la vamos a medir, lo digo porque la vamos a usar mucho en anestesia, y es lo que más vamos a usar en anestesia para valorar esto de la atelectasia y demás. Vamos a valorar muchas veces la compliancia o la elasticidad de los pulmones, entonces tenemos que saber muy bien lo que vamos a medir. Hay 2 compliancias, lo que se llama la compliancia estática o la compliancia dinámica. ¿Cuál es la que realmente nos interesa? Bueno, pues vamos a verlo. Fijaros, aquí abajo tenemos una curva, que esta es la curva de presión-tiempo cuando ventilamos por volumen a cualquier paciente. Si os fijáis, tenemos una primera fase en la que se alcanza una presión máxima, una presión pico, y después hay una pequeña fase de meseta, y al final de esa fase de meseta se llega a la presión plató o presión alveolar o presión meseta, ¿vale? Bien, esta primera parte de la presión pico incluye también las resistencias que tiene de la vía aérea, es decir, el tubo traqueal. Por ejemplo, si yo le pongo un tubo traqueal muy finito,
Se van a producir unas presiones muy altas y va a alcanzar una presión pico muy elevada, pero esto no tiene nada que ver con las resistencias o las presiones que se alcancen en el propio parénquima pulmonar. Y esto es importante conocerlo porque esta presión sobreestima la que realmente está dentro del pulmón. ¿Cuál es la presión que realmente está relacionada con la presión que está en el propio pulmón? La presión plató o la presión alveolar, ¿vale? Y esto solo lo voy a tener o solo lo voy a poder valorar si tengo una pausa inspiratoria, ¿vale? Si yo no hago pausa inspiratoria de ningún tipo, jamás podré valorar la diferencia entre la presión pico y la presión plató. Vale, la presión pico se relaciona con la compliancia dinámica, ¿vale? En este bucle, que es el clásico bucle de la mecánica respiratoria, tenemos que se llega aquí a una compliancia dinámica, ¿vale? Que estaría relacionado con la presión pico. Tras la pausa inspiratoria se alcanza la compliancia estática aquí y luego la expiración hasta la vuelta de la PIP. Nosotros queremos valorar la compliancia estática, ¿vale? Que es la que se relaciona con la presión plató, ¿vale? Porque esa es realmente la compliancia que tiene mi propio parénquima pulmonar, ¿vale? Y no el tubo traqueal, sino el parénquima pulmonar, ¿de acuerdo? Esto es importante. Ahora luego vamos a ver algún ejemplo para que veáis la importancia que tiene esto de la compliancia estática, compliancia dinámica, la presión pico y la presión plató y qué es lo que medimos para no equivocarnos. Esto nos llevaría a una pregunta clásica que dice, bueno, yo quiero valorar la compliancia del sistema respiratorio de un perro. ¿Y cuál es la normal? Que es la pregunta que siempre uno cuando empieza a medir esto, ¿cuál es lo normal, no? ¿Cuál es lo normal en el perro? Vale, en humana aproximadamente 1 mililitro por kilo y centímetro de agua. O mejor dicho, 1 mililitro por centímetro de agua y kilo. Pero esto es de humana. En los últimos años hay algunas publicaciones muy interesantes que lo que hacen es cuestionarse si las estrategias de ventilación que se hacen en humana son extrapolables al pulmón del perro. En este artículo de Pablo Donati, que es muy bonito, muy interesante, lo que hacen es hacer diferentes grupos de perros y valorar su compliancia. Y lo que ven es que, fijaros, que en los perros sanos, de pulmón sano, sin patologías, su compliancia es casi el doble que los perros que tienen que ser operados por alguna otra patología, que por tanto serán animales más mayores y demás. Lógico. Y esto sin meternos en el tórax de un galgo y el tórax de un carlino. No tiene nada que ver, es decir, cómo se expande o qué capacidad elástica tiene el tórax de un galgo con un carlino. Los humanos somos bastante más estándar en general y por eso se puede hacer una estimación de esta compliancia, pero en los perros es complicado. Hubo un estudio muy valiente de Bradburg en el 2013 que intentó hacer una estimación de cuál era la compliancia normal en el perro y sacó esta fórmula que dijo es 0,9 por kilo más 8,8. Le salió porque sus datos y su estadística le salió ese dato. Pero claro, este estudio fue bastante discutido y de hecho hubo una letter to editor en los siguientes números de esta misma revista criticando o al menos cuestionando los resultados de esto porque claro, primero habían utilizado la compliancia estática, por tanto se estaba incluyendo también las vías respiratorias de los tubos ahí y eso era un poco cuestionable. Segundo, claro, esto es extrapolable, lo que se preguntan es, ¿esto es extrapolable a todos los perros, a todas las razas? Por esto que estamos hablando de si un carlino y un galgo tienen la misma capacidad elástica en su tórax, yo creo que no. Ellos mismos respondieron diciendo que sí, que tenían razón en algunas cosas, pero que esto es lo que les había salido. Entonces, mi opinión es que creo que si hay tanto debate es porque no está claro. ¿Vale? Si estuviese claro, ya esto ya no sería del año 2013 o 2014, esto sería ya hace muchos años y a día de hoy nos seguimos sin saber cuál es la compliancia normal. Entonces, lo que hacemos es evaluar los cambios en la compliancia, que esto es lo que realmente clínicamente hacemos, es
yo empiezo con una ventilar a un perro, ¿vale? Y tengo estos parámetros, por ejemplo, una presión meseta o alveolar de 13 y una PIB de 4. Digo, vale, si yo le estoy metiendo un volumen corriente de 120, calculo mi compliancia estática, que es 13,3 mililitros por centímetro de agua. Bien, esto para un perro de 10 kilos, pues más o menos es normal. Pero sobre todo lo que me importa no solamente es que más o menos es normal, porque como no sabemos qué es la normalidad en términos de compliancia en el perro, no podemos decir esto es normal. Yo puedo decir, me parece más o menos un valor razonable, ¿vale? No puedo decir que eso está bien. Ahora, si este mismo perro, pasados 30 minutos, 60 minutos, tengo esto, ¿vale? El mismo volumen, fijaros, ahora tengo una presión meseta de 18, una PIB de 4, por tanto, si calculo la compliancia estática, ahora ha pasado a 8,5, aquí ha pasado algo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el mismo volumen corriente ahora me genera más presión. ¿Y esto a qué es debido? Pues muy probablemente a que parte del pulmón se está cerrando, muy probablemente, ¿vale? Tendremos que hacer una evaluación clínica de la situación, pero muy probablemente se debe a que ahora tengo menos pulmón en el que repartir el mismo volumen. Y esto, una de las posibles causas, puede ser atelectasia pulmonar. Vamos a ver este vídeo y ahora me decís, bueno, qué es lo que puede estar pasando aquí, porque aquí vamos a ver la importancia de tener o no tener pausa inspiratoria. ¿Vale? Fijaros, en este vídeo tenemos una presión pico de 13, una presión meseta de 13, ¿de acuerdo? Pero según va avanzando esta ventilación, va pasando el tiempo, de repente veis que lo que ocurre es que empieza a haber un aumento de la presión pico, no así de la presión meseta, es decir, lo único que está aumentando ahí, ¿qué es? La presión pico, pero la presión meseta sigue en el mismo punto. La diferencia entre la presión meseta y la PIB sigue siendo la misma. ¿Qué ha cambiado aquí? La compliancia estática. Perdón, la compliancia dinámica, ¿vale? Porque lo que ha cambiado ha sido la presión. Sin embargo, la compliancia estática sigue en el mismo punto. Vale, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Ha ocurrido esto. Ha ocurrido que tenemos a un perro que se quiere colocar en unas posiciones que no se deben y lo que estamos haciendo es ocluir, ¿vale? Ocluir la vía aérea. Esto lo que hace es que la máquina tiene que meter, para meter ese volumen, va a generar una presión, que se llama la presión, en este caso es presión pico, que está relacionado con resistencias en la vía aérea. Al pulmón del perro no le pasa nada, ¿vale? Así que por esto es importante que siempre nos fijemos en la presión plató, que es la presión en la que nos sirve a nosotros de referencia de lo que está pasando realmente en el pulmón y no en la presión pico. Todo esto que está aquí en rojo son relacionado con resistencias del tubo, de la vía aérea. Se puede haber metido mucosidad dentro del tubo también, haber acodado o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, pero cuando hablamos de evaluación de la ventilación, tenemos que hablar de lo que sería la prueba de referencia, que muchas veces es realizar una gasometría arterial, ¿vale? ¿Qué buscamos? Bueno, pues ver la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, la PaO2. Y esto sabemos que debe estar por encima de 80 milímetros de mercurio. Para que sea el rango de la normalidad, tiene que estar por encima de estos 80, que se va a corresponder en nuestra saturación de la disociación de la hemoglobina con una saturación del 97% de saturación de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Eso sería lo normal. Lo que pasa es que nosotros tenemos que relacionar esta cantidad de oxígeno que hay en sangre arterial con la cantidad de oxígeno que yo le estoy dando por el pulmón, ¿vale? Porque si yo ahora mismo a cualquiera de nosotros que estamos aquí realizamos una gasometría arterial, si estamos respirando el 21% de oxígeno y tenemos una PaO2 de 80-85 milímetros de mercurio, todo está perfecto, es lo que debe ocurrir. Ahora, si a un perro al que le estoy dando 50, 60 o el 100% de oxígeno solo consigue tener una PaO2 de 80 milímetros de mercurio, desde luego que el intercambio no es normal, es decir, está pasando algo. Esta relación es lo que se llama el ratio
PAFI, ¿vale? Se publicó en el año 2007 y se marcan 3 segmentos de gravedad. Por encima de 300 se dice que este intercambio es normal, tengo un pulmón normal, con un intercambio gaseoso normal. Entre 200 y 300 se considera, y esto es una publicación de medicina humana, ¿vale? Por eso hay que cogerla un poco con pinzas, ahora os contaré otra cosa más, se considera que puede haber un daño pulmonar agudo, y por debajo de 200 hablamos de SIRS, en una situación ya mucho más crítica, ¿vale? De este pulmón. Bueno, esta publicación es del año 2007 de Humana, luego en Humana se siguen estas referencias con estos rangos, y en veterinaria, pues la verdad que hay algunos estudios ya también que empiezan a evaluar este ratio PAFI cogiendo estos mismos rangos de más de 300, 200, 300 y menos de 200 de PAFI, y también se corresponden bastante bien con las situaciones clínicas de problemas pulmonares, con lo cual no parece muy descabellado utilizar estos ratios o estos rangos de referencia de Humana, no parece muy descabellado utilizarlos también para los perros y para cuantificar la gravedad de la situación, ¿vale? Es decir, recordad que esto es relacionar la cantidad de oxígeno que tiene en sangre arterial con la cantidad de oxígeno que yo le estoy dando, porque eso de alguna forma lo que evalúa es la eficacia de mi pulmón. ¿Cómo es eficaz mi pulmón para coger el oxígeno que yo le estoy poniendo? Pero si no tengo gasometría arterial, que será la situación más habitual en la clínica veterinaria, es decir, yo no tengo gasometría, no tengo posibilidad de hacer una gasometría arterial, pues entonces, bueno, se puede realizar esta prueba que se llama el AIR test. El AIR test, que es esta prueba de, como su nombre indica, de hacer un test de aire, el aire es 21%, se basa en esta curva. En esta curva lo tenemos todo explicado. Es una prueba que se publicó hace también bastantes años, pero que hoy en día cada vez se utiliza más de forma clínica. ¿Por qué? Porque es no invasiva, se puede realizar con un pulsioxímetro y se puede realizar tantas veces como queramos, porque es con un pulsioxímetro. Fijaros, en la curva azul, la curva gruesa azul, tenemos lo que sería un pulmón normal, sano, en el que el porcentaje de shunt pulmonar se encuentra entre el 5 y el 10%. Eso sería lo de cualquiera de nosotros que estamos ahora aquí. En esa curva de normalidad, si yo le doy el 21% de oxígeno, que lo tenemos en la parte de aquí de abajo, el 21% de oxígeno se va a corresponder con una saturación de la hemoglobina del 97%, es decir, la normalidad. Ahora, si este porcentaje de shunt empieza a aumentar, ya tenemos un 15, un 20, 25, un 30 o incluso un 35% de porcentaje de shunt pulmonar, vamos a ver que cuando yo le doy el 21% de oxígeno, es decir, aire ambiental, entonces ya no se corresponde con un 97% de saturación, ahora se corresponde con un 91, 90, 88% de saturación. Es decir, lo que tengo que hacer es poner a mi paciente a respirar. Importante, debe ser en normocapnia, ¿vale? Eso también es importante, cuando lo estoy ventilando, que esté en normocapnia, lo pongo a ventilar aire al 21%, es decir, una mezcla del 21% de oxígeno, y miro lo que hace el pulsioxímetro, ¿vale? En este perro que tenéis aquí, que hicimos esta prueba del air test y resultó positivo, lo que veis es que, fijaros, lo que le estoy dando es un porcentaje del 23% de oxígeno, ¿vale? Casi el 21%, se acerca de este air test, y ya tengo una saturación de oxígeno del 87%. ¿Vale? Este es un paciente air test positivo, ¿vale? Por tanto, lo que me quiere decir esta prueba es que el shunt pulmonar es clínicamente significativo. Y ahora yo con ese dato voy a ver qué hago. ¿Por qué no intentamos evitar este fenómeno? Bueno, pues antes de empezar, vamos a intentar evitarlo. Ante todo, poner mucha atención a los factores predisponentes. Esto también nos pone en alerta, ¿vale? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Como hemos dicho, laparoscopia, obesidad, cirugía torácica, en la que tenemos el tórax abierto, y patología pulmonar, ¿vale? La laparoscopia también, porque en algunas ocasiones necesitan poner estas posiciones, el Trendelenburg, que todo se dificulta un poco, ¿vale? Entonces, si yo tengo estas situaciones,
me tengo que poner alerta y tengo que pensar o sospechar que va a aparecer atelectasia pulmonar. Una posible solución es, antes de comenzar, si yo ya sé que se va a dar esa atelectasia desde el minuto 1, desde el momento de la inducción anestésica, es cuando voy a preoxigenar. Como sabemos que tenemos que preoxigenar con 100% de oxígeno, esto es discutible, pero es bastante común preoxigenar con oxígeno al 100% durante 2, 3, 4 minutos, y sabemos que eso ya va a provocar darle oxígeno al 100%, llenarle los alveolos solo con oxígeno va a provocar la atelectasia por difusión. Al menos lo que podemos intentar es aumentar la presión durante la preoxigenación, lo que se llama realizar una CPAP. Realizar una CPAP es ajustar una mascarilla bien ajustada para que la presión de vía aérea sea una presión continua de 6-7 centímetros de agua y mi paciente respire sobre esta presión continua de 6-7 centímetros de agua que le estoy generando con un flujo elevado sobre la mascarilla. Esto no todos los pacientes lo admiten, ¿vale? A unos pacientes, si no están bien sedados, no les gusta tener una presión continua en una mascarilla, pero podría ser una posible solución para ya evitar la atelectasia desde el minuto 1 de la anestesia. Y durante la anestesia, ¿qué podemos hacer para evitar esta atelectasia pulmonar? Pues tenemos dos maniobras, la PIP y las FiO2 bajas. La PIP, por lo mismo, que hemos dicho, intentar que ese alveolo, que es la PIP, una presión al final de la aspiración, y es justamente lo que estamos intentando buscar, que este alveolo no se cierre. Y la FiO2 baja, lo que estamos intentando evitar es esta atelectasia por difusión, ¿vale? Que es decir, que se quede algo en el alveolo, ¿vale? Y el aire se queda en el alveolo, el oxígeno pasa rápido. No voy a hacerme auto-spoiler porque este es el artículo del Journal Club, pero simplemente decir que ya podemos hacernos una idea que en este estudio de De Monte lo que veían es que el porcentaje de atelectasia, sin duda, era mucho menor cuando se aplicaba o PIP o FiO2 bajas, ¿vale? Algo esperable, pero había que demostrarlo y así fue en este artículo tan interesante. Pero claro, algunas veces, a pesar de poner todos nuestros esfuerzos, aparecen atelectasias pulmonares, ¿vale? Entonces tengo que resolverlas. ¿Cómo se resuelve esto de las atelectasias pulmonares? Vale, pues básicamente lo que tengo que hacer es reexpandir las zonas que se han cerrado, las zonas de colapso, empezar a volverlas a abrir, ¿vale? Esto es lo que se llama las maniobras de reclutamiento alveolar. En esto se basan básicamente en subir la presión meseta, que realmente es donde se recluta este pulmón, es en la presión meseta, ¿vale? La PIP no recluta, la PIP mantiene abierto, pero la PIP no recluta, lo que recluta es la presión meseta, es donde justamente se van abriendo esos alveolos. Y si hacemos una presión mantenida, una presión inspiratoria mantenida, estos alveolos se van a ir abriendo. Necesitan una cierta presión y un cierto tiempo para abrirse los pulmones, ¿vale? Los alveolos no se abren muchas veces en el que estaban colapsados durante minutos o horas, no se abren en el primer segundo, necesitan un cierto tiempo también para abrirse. Lo bueno cuando tenemos una cirugía pulmonar, una cirugía tórax abierto, es que vemos el pulmón. Entonces vemos muy claramente las zonas que están bien aireadas, abiertas, que se ven mucho más blanquitas, de las zonas que están cerradas o colapsadas, que se ven con ese color hepatizado, que se dice, ¿vale? Es decir, que se ven con un color rojizo. Esto de las maniobras de reclutamiento alveolar podrían llevarnos pues muchas horas o días, incluso hablar de ellas, y no es el objetivo de una sesión clínica, sino lo que vamos a hacer es un repaso de cuáles son las maniobras más habituales y bueno, cuáles son las ventajas o desventajas de cada una de ellas. Tenemos dos principalmente, lo que serían las maniobras de capacidad vital, que lo que hacen es presión mantenida durante unos cuantos segundos, y las maniobras de PIP escalonada, que lo que hacen es ir subiendo la PIP a la vez que se va subiendo también la presión meseta, ¿vale? Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Lo importante, hagáis la que hagáis, es que tenéis que evaluar si han funcionado, ¿vale? No vale hacerlas y confiar en que han funcionado, porque a lo mejor no ha funcionado. Entonces, si lo que estamos evaluando es compliancia de paciente, compliancia pulmonar, tendré que al menos
ver un aumento de la compliancia pulmonar del 20-25% tras mi maniobra de reclutamiento alveolar, porque si no, no he hecho nada. O que mejore, si puedo hacer gasometrías, que mejore la PaO2 o mejore la PAFI, el ratio este de PAFI, ¿vale? Es decir, que si puedo hacer eso, ideal, pero al menos si estoy evaluando la compliancia pulmonar, que pueda ver un aumento de la compliancia pulmonar tras mi maniobra de reclutamiento alveolar. Bien, comenzamos a hablar de las maniobras de capacidad vital, que son las primeras que se diseñaron y que hoy en día se siguen utilizando en la clínica y particularmente yo creo que siguen teniendo su lugar en el mundo perfectamente, al menos en el ámbito veterinario, ¿vale? La cuestión es que hay una pregunta en el aire sobre cuál es la presión de apertura de un pulmón. Y esto es muy importante porque, claro, la presión de apertura de un pulmón, cuando está dentro de una caja torácica, no será lo mismo en un humano que en un cerdito, que en un perro, que en un galgo, que en un carlino, que en un gato, que tiene una elasticidad tremenda. Es decir, que es un pulmón dentro de un tórax, ¿vale? Entonces, yo cuando digo voy a hacer una presión, es presión en la vía aérea, ¿vale? Presión que la mido aquí, ¿vale? Y acordaros lo que decíamos al principio, que no toda la presión que yo estoy midiendo aquí, no toda se va al pulmón, ¿vale? Pero de cualquiera de las maneras, lo que está claro es que la presión que yo voy a necesitar para abrir un pulmón en un humano van a ser mucho mayores que la presión que yo voy a necesitar para abrir un pulmón de un perro. ¿Y qué pasa? Que las primeras maniobras de reclutamiento alveolar por capacidad vital que se hacían en veterinaria y que se describían y que se siguen describiendo están basadas con las mismas presiones que en humano, 40 centímetros de agua durante 20 segundos. Bueno, estas presiones abren el pulmón, eso casi seguro, pero la cuestión es ¿a qué precio? ¿Vale? ¿Tenemos impacto hemodinámico? Sí, seguro. Muchas veces estamos muy preocupados por lo que sería el riesgo de volutrauma o barotrauma, ¿vale? Y eso es verdad, a estas presiones es posible que tengamos un riesgo elevado de volutrauma o barotrauma, pero lo más probable es que el riesgo más importante que el que estamos asumiendo es que estamos sometiendo una presión inspiratoria continua muy elevada y tenemos a los grandes vasos que se ven comprimidos. Los grandes vasos, como la aorta, no le importa tanto una compresión o una presión de 40 centímetros de agua porque es una pared, la aorta tiene una pared muscular potente y no se comprime con facilidad, pero no así la cava. Y la vena cava se puede comprimir con mucha más facilidad y si se comprime la vena cava nos quedamos sin retorno venoso, nos quedamos sin volumen de llenado, sin volumen de eyección, sin presión de eyección. Con lo cual, esto durante 20 segundos no todos los perros lo van a admitir bien, ¿vale? Si tengo en el caso de un perro hipovolémico, ojo, esta maniobra. Hay otras maniobras de capacidad vital, en mi opinión, más clínicas o más adaptadas, no solo más clínicas, sino más adaptadas al entorno veterinario. Y, por ejemplo, en este artículo de Ambrosio de hace 2 años ya hablan de otras maniobras un poquito más conservadoras. Aquí ya hablamos de 25 centímetros de agua durante 10 segundos repetido en dos veces repetidas. Esto ya me parece, sinceramente, una maniobra bastante más clínica, más adaptada al pulmón y a la caja torácica de un perro. Y aquí hay menos riesgo de barotrauma y volutrauma y además es que es bastante eficaz también esta maniobra. Pero no siempre funciona esta maniobra de reclutamiento alveolar por capacidad vital y entonces las maniobras que más últimamente están más de moda o las que más se están desarrollando en los últimos años, especialmente en medicina humana, pero también, como ahora veremos, en perros, son las maniobras de PIP escalonada. La idea es ir subiendo la PIP y a la vez ir subiendo también la presión meseta, ¿vale? Esto se publicó en el año 2012, la primera vez en el perro, por el equipo de trabajo de la Complutense, y esto es un artículo súper interesante de Susana Canfrán y el equipo de trabajo de la Complutense, y realmente
está muy bien descrito esta maniobra de reclutamiento alveolar por PIP escalonada. Como veis en el gráfico de abajo, lo que se va haciendo es ir subiendo la PIP, manteniendo durante varios ciclos en cada PIP, ir subiendo la PIP hasta un máximo en el que se sube la PIP hasta 15 y la presión meseta hasta 30, ahí es la presión de máximo reclutamiento y luego se desciende hasta la PIP óptima. ¿Vale? Estas maniobras, aunque estés realizando ventilación controlada por volumen, se recomiendan hacer lo que es la maniobra de reclutamiento alveolar, se recomienda hacer en ventilación controlada por presión. Parece que es más eficaz. Y luego, si quieres, te vuelves a pasar a ventilación controlada por volumen. Pero lo que es la maniobra en sí, realizarla controlada por presión. La ventaja principal para mí es que en una sola maniobra puedes conseguir un máximo de reclutamiento alveolar. Puedes hacer lo que se llama el open lung, se puede conseguir con una sola maniobra de reclutamiento alveolar. Y sobre todo, que tal como está descrita, en la fase de bajada encuentra o puede encontrar lo que se llama la PIP óptima, que luego veremos un poquito más. ¿Desventaja que tiene esta maniobra? Es un poquito más compleja. La otra se puede hacer con un balón y un manómetro de presión, y esta necesitas un ventilador que tenga unas buenas prestaciones, que sea capaz de ventilar controlado por presión con con una seguridad. Y yo creo que también en la fase máxima en la que se está dando 15 de PIP y 30 de presión meseta, aquí hay impacto hemodinámico, ¿vale? Esto no hay duda. Y ellos mismos en este artículo hablan de que estas maniobras de reclutamiento alveolar tienen impacto hemodinámico, por lo que estamos diciendo. O sea, es que es evidente que meter presiones inspiratorias dentro del pulmón de 15 de PIP y 30 de plató van a producir un desafío hemodinámico muy importante, especialmente en pacientes que estén hipovolémicos. También en pacientes que estén hipotensos, porque como ahora veremos, una de las posibles y muy más que probables complicaciones de todas las maniobras de reclutamiento alveolar es que producen hipotensión. Si yo tengo un paciente ya hipotenso, tampoco sería el momento a lo mejor de realizar una maniobra de reclutamiento alveolar. Dentro de las contraindicaciones de realizar una maniobra de reclutamiento alveolar, casi nunca aparece la bradicardia, pero yo la añadiría porque los aumentos de la presión sobre la vía aérea producen una estimulación de los receptores de vía aérea y en ocasiones lo que nos lleva es a una caída de la frecuencia cardíaca. Si tengo un paciente con una frecuencia cardíaca ya baja, quizá tampoco es el momento de realizar una maniobra de reclutamiento alveolar en esos momentos. De nuevo, el equipo de la Complutense, con Susana Canfranc a la cabeza, publican un artículo muy interesante donde dicen, bueno, sabemos que las maniobras de PIP escalonada producen impacto hemodinámico, ¿vale? Vamos a intentar evitar este impacto o reducir este impacto hemodinámico. Y entonces lo que hacían en este estudio era, antes de realizar la maniobra de reclutamiento alveolar, le daban una carga de fluidos de 10 mililitros por kilo antes de comenzar con el reclutamiento alveolar. Y sin duda los resultados eran que, como veis aquí en la gráfica, menos impacto hemodinámico en el grupo de perros a los que le habían dado una carga de fluidos antes de realizarle la maniobra de reclutamiento alveolar. Pero claro, la pregunta es, ¿y si este paciente no necesitaba nada de fluidos? O sea, si yo le doy una carga de fluidos para evitar ese posible impacto hemodinámico, pero si ese paciente estaba en nuestra famosa curva de Fresnel-Starling en la zona de no dependiente de la precarga, ¿vale? Esta zona de precarga independencia no era responder a los fluidos, ¿dónde se van esos 10 mililitros, 20 mililitros por kilo que yo le he precargado a este paciente? La pregunta no tiene una solución fácil, pero desde luego es que hay que hacer una evaluación individual de cada paciente. Si yo tengo un paciente que pienso que no está falto de fluidos, yo no sé si haría una carga de fluidos solamente por poder realizar una maniobra de reclutamiento alveolar, ¿vale? Tengo que valorar riesgo-beneficio de lo que voy a hacer. Lo ideal sería
encontrar la PIP óptima, ¿no? Y no tener que hacerlo estas maniobras de reclutamiento alveolar, es decir, bueno, como mucho hacerlas una vez. Bueno, lo bueno, y yo creo que para mí es la ventaja principal, que las maniobras de reclutamiento alveolar por PIP escalonada, tal como están descritas en la fase de bajada de la maniobra, son capaces de encontrar la PIP óptima. Y de esta forma, con una sola maniobra de reclutamiento, es verdad que viene a durar 5, 6, 7 minutos, depende del paciente a lo mejor, o 10 minutos en el peor de los casos, pero es verdad que después hecho todo esto, encuentro la PIP óptima y si lo he hecho bien, ya no tendré que hacer más maniobras de reclutamiento alveolar en toda la anestesia, ¿de acuerdo? Pero una cosa que hacemos en la clínica, así de forma bastante sencilla, es evaluar de nuevo la compliancia pulmonar. Yo realizo mi maniobra de reclutamiento alveolar, por ejemplo, por capacidad vital, y coloco una PIP de 4, por ejemplo. Si esa PIP no es la PIP óptima, está claro que poco a poco, al cabo de minutos, media hora o una hora, de nuevo irá cayendo la compliancia pulmonar. Así que esa PIP no era la PIP óptima. Realizo maniobra de reclutamiento y coloco la PIP 2 puntos por encima de lo que lo tenía, ¿vale? Y es una maniobra que se hace también muy habitualmente y que es eficaz para encontrar la PIP óptima, porque generalmente la PIP óptima de los perros suele estar entre 4 y 6 en el 99% de los perros. Otra forma de conseguir directamente la PIP óptima sería evaluar la PIP de vía aérea y la PIP pleural, pero para esto necesitamos medir la PIP pleural, que se puede estimar midiendo la presión esofágica. Es un poco complejo y a día de hoy no es algo que sea rutinario en nuestra clínica. Quizá para mí lo que tenga más futuro sea la ecografía de nuevo. Y en humana hay ya protocolos en los que se intenta buscar la PIP óptima mediante la evaluación de los patrones de ecografía, los patrones pulmonares de ecografía, ¿vale? Ojo que siempre, casi todos los protocolos de reclutamiento alveolar siempre te hacen la primera pregunta de si hay una estabilidad hemodinámica, porque si no, no es el momento de hacer un reclutamiento alveolar cuando no hay estabilidad hemodinámica. Vamos a ver, para ir acabando, un ejemplo que sería la cirugía torácica. La cirugía torácica, en este caso, es por un cuerpo extraño pulmonar. Digamos que es un desafío, es una anestesia siempre muy bonita, no solamente por todo lo que implica de analgesia, de manejo de pacientes, sino por la parte de ventilación. Generalmente suelen ser anestesias muy bonitas. Y ocurre una cosa muy importante, y es que aquí ya no hay presión pleural, así que lo que yo mido a la boca del paciente es todo presión transpulmonar, ¿vale? Ahora sí que tengo que tener especial cuidado porque todo lo que me está diciendo mi monitor que tiene ya no es la suma de transpulmonar más pleural, no, aquí ya no hay, el tórax está abierto, ya no hay nada que lo esté conteniendo, ¿vale? No hay presión de la propia caja, sino que está toda la presión que yo tengo aquí en la boca del paciente es presión que está recibiendo el pulmón, ¿vale? Nuestras famosas espigas haciendo de las suyas. Bueno, fijaros en este vídeo que, bueno, tenemos una presión pico de 26, una presión plató de 18, lo cual ya nos está indicando una cosa, al menos algo hemos hecho bien. Otras muchas cosas hemos hecho muy mal aquí, ¿vale? Pero una cosa hemos hecho bien, hemos pautado pausa inspiratoria para diferenciar presión pico de presión plató, ¿vale? Y ahora veremos por qué esa importancia. Pero no hemos pautado PIP y sabemos que en un perro en el que hemos hecho, que vamos a hacer una cirugía torácica, no pautar PIP yo creo que va a ser un error casi seguro, o sea, porque vamos a tener atelectasias pulmonares y colapso alveolar seguro. Y además le estamos ventilando con casi el 100% de oxígeno, atelectasias por difusión. Esto está abocado a fracaso, ¿no? Por eso tenemos una driving pressure, una diferencia entre la plató y la PIP
de 18, está por encima de esos famosos 15 de rango máximo que nos ponemos de driving pressure máxima. Es decir, este paciente está pasando varias cosas y estamos haciendo mal algunas cosas. Primero, que tenemos una atelectasia pulmonar muy grande, que es lo que me está dando esta diferencia entre la plató y la PIP. Esto se resuelve haciendo maniobras de reclutamiento alveolar, sin duda. Y luego lo que tenemos es un tubo lleno de contenido purulento. Y esto no es tan raro en patologías pulmonares en las que hay abscesos, en las que hay, cuando se hace el clampaje de los lóbulos pulmonares, a veces se rompen abscesos y se libera mucho contenido purulento o mucopurulento hacia la vía aérea y se puede ir hacia los tubos. Y si se va hacia el tubo, entonces lo que tenemos es un tubo que está prácticamente obstruido y por eso tenía esa presión pico tan disparada, ¿vale? Cambiar el tubo, poner un tubo limpio, nuevo, limpio, realizar maniobras de reclutamiento alveolar y pautar una PIP seguro, de al menos 4 o 5 centímetros de agua, y si me permite la oxigenación del paciente, bajar la FiO2. Como conclusiones, antes de dar paso al Journal Club, primero, hacer una evaluación de si tiene o no tiene atelectasia y en qué porcentaje está apareciendo esta atelectasia. Valorar riesgo-beneficio de realizar maniobras de reclutamiento alveolar. No en todos los momentos son adecuados para realizar maniobras de reclutamiento alveolar. Acordaros que hipovolemia, hipotensión, y yo añadiría bradicardia, son situaciones que deberíamos resolver antes de realizar una maniobra de reclutamiento alveolar. Y después la última pregunta es si hay evidencia de que en veterinaria haya un aumento de las complicaciones por la aparición de atelectasias, porque a día de hoy estamos encantados de intentar resolver algo que aún no sabemos si realmente le va a provocar un problema al perro, ¿vale? Parece que sí, la lógica nos dice que sí, pero deberíamos todo esto cogerlo bastante con pinzas porque no sabemos si realmente va a ocurrir igual que en humanos, en los que hay una relación directa entre la atelectasia y complicaciones respiratorias posoperatorias. Para acabar, vamos a pasar a la sesión de Journal Club, donde vamos a discutir este artículo publicado en el American Journal of Veterinary Research en el 2013. Es un artículo, la verdad que me parece bastante bien hecho, de Valentina de Monte, y lo que hacen es evaluar la eficacia de dos maniobras, como hemos dicho antes, la PIP y una FiO2 baja, ¿vale? Para ver si esas dos maniobras funcionan en la reducción de la atelectasia pulmonar. En la introducción de este artículo, la verdad es que está muy bien hecho, o sea, todo nos cuentan qué hay sobre este tema hasta este año. Este artículo ya tiene unos añitos, ¿vale? Después de este artículo se han publicado bastantes cosas, pero en el año 2013 eran de los primeros que se publicaban sobre este tema y de la atelectasia pulmonar. Y bueno, pues obviamente se busca mucho las referencias que hay en medicina humana porque es donde más bibliografía hay. En veterinaria, aún a día de hoy hay poco. Y nos cuentan que las maniobras de reclutamiento alveolar por capacidad vital se hacen así, 40 centímetros de agua durante 20 segundos, ¿vale? Los objetivos que tenían estaban muy bien definidos, es evaluar la eficacia de estas dos maniobras, instauración de PIP y reducción de la FiO2 hasta 0,4, es decir, 40% de oxígeno, en vez del 100%, el 40%. Su hipótesis es que las dos maniobras son eficaces para mejorar o reducir la aparición de atelectasias. Es un estudio clínico, lo cual siempre añade valor, es un estudio prospectivo, también añade valor, mejor que los retrospectivos, ya lo sabemos. Puntos importantes de este estudio para mí, son pacientes que tienen bloqueo neuromuscular. Esto es importante porque, claro, aquí ya no va a haber nada de la pared torácica, obviamente esto es un tórax cerrado, con lo cual va a generar una cierta resistencia, pero al menos no vamos a tener un tono muscular que dificulte la evaluación de los resultados. No vamos a tener luchas, asincronías con el respirador, ¿vale? Y eso al estudio le añade un extra de
yo creo, para mí de importancia en los resultados. Es en decúbito dorsal, también es interesante porque la mayoría de nuestros procedimientos se realizan en decúbito dorsal y así que también le añade un punto clínico muy interesante. Se ventila con volúmenes corrientes de 12 mililitros por kilo, también muy importante porque son volúmenes, a mi entender, que están más acordes con lo que hoy en día ya se sabe que son volúmenes corrientes adecuados para el perro, no así para el humano. Hoy en día, si sabéis, en medicina humana se está reduciendo, digamos, los volúmenes corrientes ideales a 6, 8 para hacer ventilación protectiva. Pero en el perro se sabe que esos volúmenes realmente puede que sean insuficientes para ventilar correctamente. Y ya hace unos años Bumbacher publicó que el volumen corriente ideal estaría entre 12 y 15 mililitros por kilo, con lo cual aquí parece que están en este rango de volumen corriente ideal. Hacen pausa inspiratoria, fundamental para poder evaluar la compliancia estática y compliancia dinámica, ¿vale? Porque si no hiciesen pausa inspiratoria, yo creo que sería una cosa muy criticable del artículo. Pero, a cambio, hacen una maniobra de reclutamiento alveolar, 40 centímetros de agua durante 20 segundos. Era lo que estaba descrito de humana y es lo que hicieron ellos. Y establecen 3 grupos. El grupo CIP 100, que le llaman, es decir, que no hay PIP, 0 PIP, ¿vale? Y el 100% de oxígeno, sin PIP y 40% de oxígeno, y con PIP y 100% de oxígeno. De esta forma evalúan las dos maniobras de la PIP y la FiO2 baja de forma independiente. Los resultados que obtienen me parece siempre muy acertado que realizan una evaluación del impacto hemodinámico que tiene la maniobra de reclutamiento alveolar, y sin duda lo tiene, ¿vale? La presión arterial se reduce en algunos casos por debajo de esos 60 mililitros de mercurio, con lo cual estamos bajando de 87 a 55, es decir, que es una caída de la presión arterial bastante importante, que es algo que es esperable si meto esas presiones. Y fijaros, la frecuencia cardíaca también cae bastante, de forma significativa, ¿vale? Estadísticamente y clínicamente significativa, con lo cual, lo que os he dicho antes también de ojo cuando yo tengo un perro que ya viene con frecuencias cardíacas bajas a realizar estas maniobras de reclutamiento alveolar. Si nos fijamos en toda la parte de ventilación, vemos que obviamente los grupos en los que se ha utilizado PIP o se ha utilizado FiO2 bajas, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, en esta famosa PAFI, vemos que sin duda tienen a los 30 minutos de realizar la maniobra de reclutamiento alveolar y después instaurar estas maniobras de PIP y FiO2 bajas, son eficaces. Y lo que tiene muy bonito este estudio es que le hacen TAC, ¿vale? Y entonces son capaces de medir estos HU, que son las unidades Hainsfield, de cada corte, para poder valorar las zonas aireadas o no aireadas, y así de esa forma pues son capaces de ver la cantidad de atelectasia que tiene todo un pulmón. Y sin duda, pues como veis aquí, los resultados son que el doble de atelectasia si yo no he hecho ni PIP ni FiO2 baja, ¿vale? Algo que parecía lógico, pero también hay que publicarlo, y por eso la importancia para mí de este estudio. Las limitaciones que puede tener algunas este estudio es que no es una maniobra de reclutamiento alveolar, en mi idea, al menos no es una maniobra clínica para veterinaria, no está adecuada para lo que yo considero una maniobra clínica veterinaria, que podrían haber probado la combinación de las dos cosas, de PIP y FiO2, y a lo mejor incluso habían tenido resultados aún mejores, pero ellos quisieron evaluar las dos maniobras de forma separada, pero también habría sido interesante para nosotros como clínicos evaluar las dos cosas juntas, que es algo que se hace. Y bueno, pues ¿por qué no se plantearon el prevenir? Es decir, que mejor que tratar. Ellos directamente consideran que hay atelectasias, hacen reclutamiento y luego instauran las maniobras. Una opción y una línea de investigación podría ser directamente desde el minuto 1 de la anestesia prevenir estas atelectasias haciendo CPAP, poniendo PIP y FiO2 bajas desde el minuto 1 que hacemos la intubación, y a lo mejor no aparecen tantas atelectasias. Nada más.
Y nada, espero que os haya gustado.